Paula Arregui, Senior Vice President de Mercado Pago, graduada de la UBA en las carreras de Administración de Empresas y Contadora Pública. En 2017 realizó un programa ejecutivo en la Universidad de Stanford. Se incorporó en Mercado Libre y fue una de las primeras ejecutivas de Mercado Pago. Hoy dirige la estrategia de desarrollo en toda Latinoamérica. Su serie favorita es Years and Years, una miniserie inglesa de 6 capítulos, hoy en HBO Max, que narra los cambios que podrían ocurrir en la sociedad a nivel económico, social, ambiental y político. Bueno, un placer recibir a Paula Arregui. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Un gusto. Gracias. Bueno, Paula sabe además que primero le pregunto a ella qué disponibilidad tiene de fecha. Cuando me dice, ahí arrancamos con nuevo dinero. Pero firmes. Si no está Paula, todos los años, no podemos hacer el evento. Bueno, Paula, un placer. Te vamos a escuchar un ratito y después charlamos un poquito más. Muchas gracias, adelante, Pablo. Un gusto. Buenísimo. Vamos a ver acá, así no tapo. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de esta evolución que hemos visto a lo largo de toda América Latina. Creo que esta evolución se ha dado quizás no al mismo tiempo en todos los países, pero sí con una tendencia bastante similar. Ha sido toda la evolución que fue acompañando la regulación, que por ahí son 3 etapas bien concretas que me gustaría destacar y que podamos charlar un poquito sobre cada una de ellas, pero que podemos definirla, ¿no?, en esta evolución de este mundo de pagos instantáneos hacia el Open Banking, que es un poco lo que se viene, lo que está por llegar, al igual que como ha llegado en otros países del mundo. Esta primera etapa, y tratando de buscar una palabra específica para cada una de estas eras, sí, vamos a decir en Argentina, arrancando allá por el año 2015, 2014, 2015, fue una primera etapa donde la regulación y las normas de la industria buscaron traer más igualdad, más participación, la aparición de nuevos jugadores, principalmente en la apertura del procesamiento de pagos con tarjeta de crédito y débito. Sí, eso nos permitió empezar a ampliar sin dudas todo el esquema de procesamiento de pagos, nos permitió que nuevos jugadores llegaran a la arena del mundo financiero, donde además de incorporar este procesamiento de pago en nuevos casos de uso, tanto en el mundo digital como físico, se fueron incorporando los demás medios de pago para poder hacer de esto un mundo mucho más inclusive, trayendo a la mesa a las redes de sucursales de efectivo para que la gente no bancarizada o subbancarizada se pudiera subir al mundo de los pagos digitales, y donde empieza a gestarse este concepto de cuentas virtuales, ¿sí?, en un primer momento simplemente para resolver pagos, que años un poquito más tarde empiezan a convivir con otros sabores de servicios financieros adentro de esta entidad de cuenta digital. De esta primera etapa pasamos a la segunda etapa, que es la que por ahí a mí me gusta catalogar con 2 palabras, ¿no? Es la etapa de la interoperabilidad y de la instantaneidad, ¿sí? Si vemos un poco estos saldos que ahora viven en cuentas bancarias, en cuentas de fintechs, ¿sí?, o de neobanks, había 2 cosas. Muchos de los rieles para usar estos saldos no eran online real time, muchos de los instrumentos de iniciación de pago no se podían usar. Caso muy típico, el uso de tarjeta de débito en Brasil. Cuando alguien intenta hacer una compra online, eso no anda, no funciona. Así que esta es la segunda etapa de la regulación, donde se empiezan a buscar saldos online, real time, por rieles que ejecuten 7x24, y ya no en un contexto de closed loop, ¿no? Es donde la industria empieza a interoperar y donde aparece el código QR como una de estas principales protagonistas a través de la cual ese riel de la interoperabilidad empieza a funcionar. Caso de éxito en la región, sin dudas, es el caso de Brasil, donde si vemos un poco lo que pasa en Brasil, con este producto que salió a la luz en noviembre del año pasado, que conocemos como Pix, o no sé si han escuchado hablar de Pix, es un producto en el cual el regulador se puso en el centro diagramando la experiencia, los rieles, la infraestructura, las bóvedas de credenciales, las condiciones comerciales y la usabilidad del producto. ¿Sí? Así que nace prácticamente destinado a tener éxito. Déjenme ver, yo no sé si pasé una de más. No. Pero básicamente si uno ve cómo eso evoluciona desde que nace hasta donde está hoy,
prácticamente Pix logró canibalizar y reemplazar a los viejos rieles por los cuales se movían los saldos en cuentas, como decíamos antes, de entidades tradicionales y no tradicionales. Tercera iteración es el mundo que se viene, es este mundo de Open Banking, donde Open Banking viene a traer para mí una tercera palabra muy poderosa, que ya no es interoperabilidad, sino competitividad. Y esa competitividad entra en el juego a través de ir a ganar la principalidad de uso financiero de la gente. Una principalidad que hasta hoy no se logra y es difícil porque el switcheo de entidad es costoso, es doloroso. Nos inspiramos mucho nosotros internamente en un artículo que salió en The Guardian hace algún tiempito atrás, donde básicamente se anunciaba que las personas en promedio estamos más tiempos casados a nuestra entidad financiera que a nuestra pareja. ¿Sí? Eso habla y representa lo costoso que eso empieza a ser cuando quiero acceder a otras propuestas, a otro tipo de competitividad que realmente me permita elegir mejor a la hora de servir mis necesidades del día a día financiero. Y es por eso que Open Banking tiene estos tres grandes pilares a través de los cuales se viene a cambiar un poco la regla del juego. Primero, hay una lógica y un consenso en el cual el usuario es el dueño de su información, ya no es más la entidad financiera, sino que es el usuario dando consentimiento el que permite que otras entidades accedan a esa información. Ese compartir información se da en un contexto muy parejo. La entidad que recibe también debe proveer y si provee tiene derecho a recibir. Y también hay una lógica que viene a cambiar muy fuertemente todo el esquema de iniciación de transacciones. ¿Sí? Yo ahora puedo estar en un fronting, en una aplicación que, por ejemplo, nuclea todos mis saldos de distintas cuentas y yo puedo iniciar un pago, puedo elegir un tipo de producto independientemente de la entidad a la cual pertenezca. Entonces, por detrás de las claves de Open Banking y cuáles son los casos de usos que esto va a ameritar, vemos dos grandes mundos, uno de un acceso a información infinitamente más grande y más rico. Por detrás de este acceso a información, pensemos en nuevos casos de uso de cómo administrar lo que decíamos recién, la visualización mancomunada de todas las entidades, el traqueo de los expenses que uno tiene en un único lugar, onboardings digitales, KYC digital, que empieza a ser más evidente y más fácil de hacer y de replicar en distintas entidades, ya que eso el cliente lo sube una sola vez y no cada vez que quiera abrir una cuenta. Y además es lo que hoy nos permite realmente traer transformación y un cambio conceptual donde una innovación puesta en la usabilidad de estos nuevos productos puede realmente cambiar las reglas del juego. Del lado transaccional, como decíamos recién, iniciación de pago y distribución de productos es lo que más vamos a ver impactado. Y hay muchas de estas cosas en común, sobre todo mirando UK y países de Europa donde esto ya es una realidad, que vemos que es lo que más ha traccionado y donde empresas que por ahí ni siquiera existían en el mundo financiero, simplemente ubicándose en un rol de distribuidores y de concentración de información, han logrado revolucionar el mundo de las finanzas. Acá un poco los modelos de negocios, ¿sí? Vemos empresas dispuestas a distribuir productos financieros y, como les decía recién, empresas que solamente pueden anhelar a distribuir productos financieros de terceros. En todos estos casos hay un enriquecimiento de lo que Open Banking puede traer, desde ponerme en ese lugar de distribuidor puro hasta yo como compañía financiera poder habilitar casos de uso que antes no podía hacer o hasta incluso enriquecer casos de uso que yo proveía y ahora potencio con el acceso a más información y a la transaccionalidad que Open Banking trae a la mesa. ¿Qué es lo que vemos por detrás de este mundo? Dos grandes cosas. Beneficios, sin dudas, a nivel de inclusión, beneficios a nivel de innovación, beneficios a nivel de disminución de costos, como decíamos recién, porque al haber más competitividad es mucho más rica y más sana la propuesta de valor que llega al usuario y es mucho más bajo también el costo de switchar de una opción a la otra. Y del lado de qué va a marcar la diferencia, ¿sí? Ya no es solamente la cantidad de productos, sino que productos, oferta bancaria,
conveniencia pasan a ser igual de importantes que estas capas mucho más transversales que tienen que ver con la usabilidad, con la simplicidad, con la confianza, con la seguridad y con el brand love que muchos de estos nuevos proveedores pueden traer a la vida de la gente, siempre en pos de ganar esta principalidad. ¿Qué hemos visto en América Latina? ¿Sí? Brasil a la cabeza, México trayendo como parte de su normativa fintech también al open banking en su normativa secundaria, un Chile, un Colombia que empiezan a hablar de estos temas y una Argentina que si bien no ha enmarcado todavía open banking como tema regulatorio a tratar, sí ha abierto algunas de estas cosas que mencionábamos antes, como por ejemplo la iniciación de pago, que por detrás de esquemas como de BIN 3.0 ya lo vemos implementable en nuestro país. Dentro de la regulación brasilera, 7 cosas claves de las cuales aprendimos. Primero, fue una regulación que definió quiénes tenían y tienen derecho a participar de la regulación y fue una regulación que no quedó sujeta únicamente a bancos, sino que trajo a la mesa a bancos, neobancos y fintechs. 2, una regulación que definió cuál es el tipo de información a compartir por detrás del esquema Open Banking. Una regulación que definió APIs y estándares homogéneos y parejos para toda la industria. Acá si vemos el estándar ISO 20022, es el mismo estándar que la regulación argentina empieza a tomar como base para todos los avances de transferencias 3.0. Una regulación en la cual se definieron los mecanismos de consentimiento que el usuario tiene que dar para que su información sea accesible por terceros, donde por supuesto que detrás de esos mecanismos de consentimiento también se han trabajado los estándares de privacidad y donde toda la lógica de trabajar la regulación se hizo a través de asociaciones y de cámaras para que la regulación en toda la etapa previa a quedar homologada tuviera el feedback de la industria y la industria pudiera trabajar Open Banking desde distintos puntos de vista pero llegando a consensos entre sí. Impactos, sentimos que va a haber un montón. Como todo, somos de las empresas que sentimos y que nos gusta pensar a este tipo de regulaciones, no solamente para hacerles el check de cumplimiento, sino para incentivarnos y promovernos y provocarnos a todos a pensar de manera innovadora y diferente realmente el valor que uno puede agregar en este tipo de sacudón y de cambio de reglas de juego. Muchas gracias. Gracias, Paula. Una consulta final. Me acuerdo hace unos años cuando viniste al evento y presentaste el código QR. Fíjate todo lo que pasó después. Sí. Impresionante. Te quiero preguntar sobre el código QR. ¿Cómo viene el tema de interoperabilidad? Porque sé que, digamos, hoy Mercado Pago prácticamente han conseguido ser una marca propia. Uno va a cualquier comercio, tenés Mercado Pago o no tenés Mercado Pago, ¿no? O sea, pasaron ustedes a hacer un rol preponderante como antes tenía por ahí alguna otra compañía en otros segmentos. ¿Qué pasa con esa apertura? Hoy estuvo la gente de AIN, decía, nosotros ya estamos interoperables con Mercado Pago en muchos comercios, pero bueno, están todos esperando esa apertura de parte de Mercado Pago. Tenemos el 29 de noviembre ahí como fecha guardiana. Falta muy poco. Que estamos todos apuntando a llegar a esa fecha. Creo, Pablo, que está bueno entender un poco, a diferencia de Brasil, donde yo recién les contaba, el regulador brasilero fue muy egoísta, en el buen sentido, pero muy egoísta de ser guardián de esos rieles, de esas capas de usabilidad, de esa infraestructura sobre el cual QR Pix corrió. La normativa argentina fue un poquito más laxa y más abierta al acuerdo de partes. Si recordamos cuáles son esas partes, hoy hay 3 claras capas. Tenés la capa de administradores, tenés la capa de los aceptadores y tenés las capas de las billeteras. Hoy a nosotros nos toca jugar en 2 lugares claves, que es la capa de aceptador, que es básicamente el rol de ir a los locales que aceptan el código QR, y en la capa de las billeteras, que es básicamente lo que te permite hacer la iniciación de pago usando tu saldo para pagar al momento de llegar al local. La capa de los administradores es la capa que menos se ve, es la que maneja todos esos rieles a través de las cuales los pagos terminan sucediendo, ¿no? Desde un lugar de inicio hacia la entidad receptora. Del lado de nuestra capa aceptadora, fuimos muy protagonistas en forjar lo que llamamos la API aceptadora. Fue una propuesta de Mercado Pago a la industria que terminó validada por la CIMPRA y quedó como estándar de industria. Y nosotros por detrás de esa API ya hemos homologado, te
las principales billeteras de Argentina. Hoy ya está homologado ANC, está homologado Modo, está homologada la billetera del Nación, Cuenta DNI, Yacaré, Rebanking. Te diría que todas las que pidieron credenciales hoy ya tienen esa homologación in place. Ya vemos suceder pagos de todas esas billeteras. En más o menos, te diría, el 25% del volumen de los QRs que hoy manejamos ya los vemos siendo interoperables. Así que uno de cada 4 QR ya tenés la interoperabilidad. Ya tenés la interoperabilidad sucediendo. Tenemos que llegar al 100, pero hoy es más o menos ese el ratio. Y después del lado de las billeteras, te diría que al revés, nos tocó a nosotros homologarnos en QRs de terceros. El caso más evidente para contarte es el de Yacaré, que hoy está sirviendo con mucha fuerza a 2.500 comercios, sobre todo basado en servicios en Mendoza y en Misiones, otros 2.500 en Misiones. Así que ahí ya nuestros usuarios están pudiendo pagar en QRs de terceros. Nos queda todavía terminar de pulir estos rieles que son los que nos van a garantizar que el día 29 de noviembre, cuando esto escale, ya no al 25% del volumen, sino 100%. Al 100%, esa perfección, ese relojito de funcionamiento del QR es el que todos deseamos, porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que si esto no funciona, el QR termine más abajo del mostrador que arriba. Así que yo voy a aprovechar para hacer mis dos pedidos y llamados a la solidaridad. Vale. El primero es uno que venimos trabajando muy de la mano a la gente de Coelsa, y con los otros aceptadores. Tenemos que poder lo antes posible poner a rodar todo este clearing ya neto de las comisiones del código QR de manera automática, porque todo hecho de manera manual no escala. No podríamos abrir esto a cientos de miles de comercios y después toda la liquidación y conciliación no fluye. Así que industria, ahí tenemos que realmente movernos a otro ritmo para poder llegar y llegar bien. Y dos, a los otros dos administradores, que hoy son Link y Sprisma, por favor, seamos guardianes de los ratios de aprobación. Estamos viendo una degradación en la autorización o el porcentaje de rechazos de los rieles de transferencias inmediatas que hoy están administradas por las dos redes, que las últimas 2 semanas te diría que caminaron para atrás y no para adelante. ¿Por qué sucede eso? ¿Por un problema tecnológico? No de aprobación de la persona. O sea, la persona puede operar sin problema, pero pasa algo en el camino que viene a rechazos. Viene con rechazo. Viste que ahí, cuando vos vas a los cajeros que te dicen salvo error o omisión, yo acá no sé si es salvo error o intención. Lo que digo es, tenemos que ser muy guardianes de que eso no suceda, porque si no, volvemos a lo mismo. Vamos a estar con la fecha en su lugar, pero los resultados de la aprobación y funcionamiento punta a punta de este esquema de pagos no va a ser el que queremos. La dejó picando Paula Rey. ¿Cuánto que hay para trabajar en un mes y medio? Un mes y medio, así que tenemos que poner quinta. Paula, un placer recibirte como siempre. Gracias por formar parte de Nuevo Dinero. Muchas gracias, Pablo. Gracias.